A la luz de la luna contemplamos a nuestra primera víctima. Sonreímos y nos dimos la mano. Me miré a mí mismo y me descubrí absoluta y repugnantemente bañado en sangre. A mi compañero le pareció acojonante y yo lamenté mucho no poder verme a mí mismo o hacerme una foto. Uno no puede pensar todo. Brindamos, nos felicitamos, nos reímos y me fui para mi casa. Mis sentimientos eran de una paz y tranquilidad espiritual total. Me daba la sensación de haber cumplido con un deber, con una necesidad elemental que por fin era satisfecha. Me sentí alegre y, y contento con mi vida desde hace un tiempo repugnante. Mis sentimientos al hacer el asesinato en sí mismo no existían en absoluto, dándome esperanzas para otras ocasiones. No sentí remordimientos ni culpas, ni soñé con mi víctima, ni me preocupaba en el que me pillaran. Todo eso eran estupideces. Comparé todo eso con mi compañero y coincidimos punto por punto, excepto que él se mostraba más alegre y sí soñó con la víctima. Nos dijimos que no estaba mal para unos amateurs y nos sentimos realizados. Si no nos atrapan, la próxima vez tocará a una chica y lo haremos mucho mejor. 1.3 Narcisismo y proyección. Si el otro es visualizado como alguien despreciable e insignificante, el hecho de atentar contra él no implica sentimiento de culpa consciente, sino más bien satisfacción, cuando se vive con la idea de que existen seres humanos inferiores que deberían ser dominados por otros que serían superiores. Opera entonces una absoluta falta de identificación y de empatía hacia los considerados inferiores, que impide conmoverse ante el sufrimiento que se les provoque. ¿Quién llega a pensar y proceder así? El sujeto de características psicopáticas puede incluso presentarse como un salvador o un revolucionario, como un ángel vengador cuya tarea consiste en exterminar lo malo en el mundo. Estamos refiriéndonos a un individuo que se conduce fundamentalmente por la proyección y la disociación como mecanismo defensivos. Eso significa que la carencia empática tiene su fundamento en la cosificación del otro, en su desprecio, la desvalorización y, en definitiva, odio, apuntándose a aquello que el victimario trata de desechar de sí mismo. De hecho, las expresiones de burla y desprecio que aparecen en varios pasajes del diario de Javier Rosado, por ejemplo, cuando se señala a la víctima como un pobre desgraciado, con cara de alucinado y vestido de forma ridícula, remiten en último término a la consideración de que Javier y Félix tienen de sí mismo. Lo que les ocurre es que se muestran incapaces para contactar con ciertas partes de la personalidad, por lo que las rechazan, encienden y proyectan en el objeto depositario que hacen de la víctima, y en tanto que la víctima es calificada con numerosas características negativas o intolerables. Javier y Félix se sienten a salvo de todo aquello de lo que les acusan, se sienten superiores. Por consiguiente, la violencia ejercida constituye un recurso tan ilusorio como efímero para salvaguardar y apuntar el narcisismo a la deriva. Por otra parte, es llamativa la forma en que Javier y Félix proceden para matar. Pudiera interpretarse que los cuchillos simbolizan los respectivos órganos sexuales de los victimarios y que ellos creen participar en una especie de cacería o conquista sexual salvaje. Así, en cuanto a la reacción mostrada por la víctima, parece vivenciarse la fantasía de que ésta hubiere quedado impresionada frente al cuchillo pene de Félix, sintiéndose Javier un tanto decepcionado de que la atención no se centrara en él mismo, que es quien lleva la iniciativa en el acto criminal sexual. En tal caso se presentaría como ingrediente estimulante la provocación del daño, el ensañamiento con la víctima, con la idea de dejar marca o huella en su registro mental y corporal, como si resultara necesario obligarla, humillarla y descarnarla. Así pues, mientras que Félix se complace en haber sacado las tripas a la víctima, Javier se entretiene en la destrucción de la columna vertebral. El hecho de destrozársela y sacarla parcialmente por la garganta parece otorgarle la sensación de haber conseguido algo importante. Al alcance de muy pocos, la expresión utilizada, mire a mi obra, denota su orgullo y deleitación. Javier expresa
el estado de satisfacción que les embarga tanto a él como a Félix tras la comisión del homicidio. Incluso llega a ironizar al respecto. Al comentar que lamentó no haberse hecho una foto, nuevamente aparece el sarcasmo, la burla. Ambos victimarios celebran el crimen, brindando, felicitándose mutuamente y riéndose. Comparten el entusiasmo por lo realizado, la euforia consecuente. Suponen que este crimen les confirma en la condición de seres poderosos. Por lo comentado en el apartado final de su relato, detectamos en Javier que el desprecio y la superioridad para con la víctima se acompaña del desdén hacia los preceptos morales. Dice no sentirse culpable en absoluto, tachando de estupideces todo lo relativo a los remordimientos. Es como si se burlara de aquellas personas temerosas de padecer una gran tortura mental en caso de cometer las más condenables acciones. Es como si Javier creyera haber descubierto que la sociedad en su conjunto se encuentra sumida en un gran engaño, experimentando en su propia persona que tras la realización de un homicidio surge la sensación de triunfo y no el sentimiento de culpa conscientes, por eso que tiene esperanzas y fuerzas para seguir matando. No hay barreras mentales que lo impidan, no hay arrepentimiento. Es como si a Javier se le hubiera revelado que el goce supremo tan solo fuera accesible al saltar por encima del sentimiento de culpa y creyera que para con los seres que considera inferiores están otros, unos supuestos seres superiores que podrían permitirse el lujo de hacer cualquier cosa, ejecutar cualquier acción o mandato. De hecho, toda víctima es ignorada por el victimario en su personalidad y en sus demandas, es atrapada en la en la mirada del victimario como imagen congelada para satisfacer sus deseos perversos. El victimario durante el acto de dominación sobre la víctima puede sentirse henchido de euforia, con la fantasía de tener absoluto control y gobierno, con la fantasía de poder elegir caprichosamente entre el castigo sin compasión y hasta la muerte, y la decisión de indultar a la víctima porque el victimario, tratando de emular a los dioses, juega con la vida. Una vez capturados, pocos días después del homicidio, Javier exhibe una actitud fría y controlada mientras que Félix se derrumba rápidamente durante el interrogatorio. Empieza a llorar y dice arrepentirse por lo realizado. En las exploraciones psiquiátricas y psicológicas que se llevan a cabo con él declara lo siguiente: desde que conocí a Javier y me metió en su mundo, todo cambió para mí. Encontré otro tipo de pensamientos, lejos de los vulgares de cada día. Cambió mi interior, me entregué a este tipo de filosofía que era apasionante, aún me sigue pareciendo apasionante. Javier se convirtió para mí en un ser extraordinario, muy superior al hermano mayor que nunca tuve. Me dejé arrastrar por él. Al cabo de un tiempo llegué a hablar como él y a hacer gestos como él. Él hablaba mucho mejor que yo, mis ideas me las rebatía con facilidad. Todo el mundo era estúpido para él, pero yo creo que yo para él no era estúpido. La gran seguridad en sí mismo que mostraba Javier y de la cual carecía Félix le resultaba a este sumamente atractiva y seductora. Es así que Félix, un joven que no conoció nunca lo que se esperaba socialmente de la familia, cuyos padres eran drogadictos y habían muerto los dos de sida, se convirtió en fiel y ferviente seguidor de Javier, un joven solitario, bien educado, taciturno, perteneciente a una familia acomodada, creador de una filosofía inspirada en Nietzsche, Poe, Stephen King y Lovecraft. Podemos plantear que Félix estuvo cautivado por la personalidad de Javier, guiado por sus criterios sobre el bien y el mal, llegando a idealizarlo y además a adentrarse en el mundo que le proponía, con la ilusión de proyectarse por encima de su insignificante e infeliz vida. Y es posible que Félix viera difuminarse la imagen idealizada de su amigo, y con ella la del mundo que soñaba o anhelaba. Al comprobar que Javier no pudo salvarse, ni salvarle a él de la ley, la detención le ubicaría en la realidad, después de la cual sobrevendría la depresión y el arrepentimiento. Javier niega su autoría en los hechos cuando es interrogado
por el homicidio y por el texto escrito al respecto, que fue encontrado durante un cateo en la casa de Félix. Sostiene lo siguiente: es totalmente falso que yo hiciese eso. No tiene sentido que un asesino escriba una memoria del asesinato que él ha realizado. Javier afirma conocer el nombre y los apellidos de la víctima, así como el lugar donde fue asediado, por haberlo leído en el periódico El País. Además, dice haber estudiado la zona del crimen, para hacer más realista el escrito, para añadir realismo a un juego de rol. Javier no se derrumba durante el interrogatorio, no habiendo manera de arrancarle una confesión. Su actitud firme, incluso arrogante, se manifiesta también durante su estancia en la cárcel, comentando lo siguiente: por fin conozco cómo es la cárcel, no me importa estar 20 años, me he hecho famoso con el ajedrez, gano a todos, me llaman Karpov. En cuanto a los dos participantes en el homicidio de Carlos Moreno, podemos considerar que Javier Rosado es un psicópata y que Félix, por lo menos durante el tiempo que estuvo bajo la influencia de Javier, participó de una visión disociada, persecutoria y narcisista que es característica de la psicopatía, una visión o percepción acerca de las relaciones humanas en la que el manejo del sentimiento de culpa es determinante. Hay personas que asumen habitualmente la responsabilidad de sus actos, esto es, se sienten culpables, mientras que otras personas no lo hacen, como así les ocurre a los psicópatas o a quienes en determinado momento se comportan como tales. Pero eso no significa que el sentimiento de culpa no esté ejerciendo influencia en sus respectivas vidas. De hecho, el psicópata, en contra de lo que pudiera suponerse en una primera aproximación, es un sujeto perseguido y acosado severamente por el agente intrapsíquico de la ley, que es el super-yo conciencia. Si el psicópata rechaza la ley externa y aquella que pretende operar desde su interior, es porque el super-yo conciencia que le gobierna es de tan índole persecutorio, tiránico, destructivo, que le resulta sumamente insoportable y doloroso asumirse culpable. Es comprensible dentro de esta dinámica que el psicópata trate de mantener la culpa a raya, a una distancia tranquilizadora, o bien trate de depositarla en los otros, vía la proyección. La víctima es considerada merecedora de la violencia con el que se le dispensa. Culpable es ella la que propiciaría el trato recibido, incluso si es eliminada o asesinada. Una proyección de culpa que va ligada a la proyección de los aspectos intolerables del self, en una especie de juego dirigido a mantener o recuperar la estabilidad narcisista. Y aquí el narcisismo exige eliminar o traspasar los límites, los preceptos normativos o legales que lo amenazan, puesto que en la medida que los límites se hacen presentes, la condición narcisista se debilita. 1.4. La necesidad de sentir. ¿Qué sucede cuando alguien se traslada fuera de las fronteras de la moralidad y de la rutina? Accede a un estado de plenitud o éxtasis. Ante estos interrogantes, cabe destacar que algunos sujetos llegan a matar por primera vez con la finalidad de sentir algo novedoso y especial. Quieren descubrirlo, saber qué se siente. Quizá tengan ciertas fantasías o vagas ideas al respecto, pero no la certeza. El acto criminal es la clave que se supone descifrara el misterio, pudiendo darse como consecuencia de ello dos estados anímicos diferenciados. 1. Gran satisfacción o euforia, apoderándose del individuo, la necesidad de repetir aquello que le resulta gratificante. Pudiera afirmarse que el probar las mieles de la transgresión cruenta, el victimario siente tal deleite, tal dominio sobre los otros y sobre sí mismo, que ha de continuar en el perfeccionamiento del arte criminal, con la idea de hacerlo mucho mejor, tal como lo expresa Javier, para poder acceder, si cabe, a un estado de mayor satisfacción en una próxima ocasión. En otras palabras, el goce resultante del acto atroz y despiadado empuja a la repetición o reiteración de la experiencia sanguinaria. Se entra así en una especie de proceso adictivo. La transgresión de la ley se convierte en una necesidad. Para ejemplificar, me viene a la mente lo escuchado a mi tío Justo, que durante mucho tiempo fue pastor,
respecto a la importancia de contar con la ayuda de un perro para gobernar el ganado, siempre y cuando éste haya sido alimentado por el hombre y no haya necesitado matar para comer. Pues cuando un perro prueba sangre fresca, cuando experimenta la fuerza de sus fauces, al destruir y devorar, dejaría de ser el animal de compañía al servicio del pastor, para convertirse en un verdadero depredador. Tal sería el destino de su instinto, ya no se podía resistir a su gran fuerza.